Metemos en una licuadora mucho de guaraní, un poco de castellano, alguito de algo que no sabemos, nos lo inventamos y de eso sale el yopará. Así es que, bueno, esa es una historia de los pueblos originarios que todavía viven allá, guaraní. Y habla del origen del mosquito. Mosquito en guaraní es ñati'ú. Ñati'ú. Y como todo en la historia, en la vida, según los guaraníes, todos éramos seres humanos. Ñati'ú también era un ser humano. Ñati'ú no era cualquier ser humano, señora, no. Ñati'ú era el más guapo, el más esbelto de la aldea. Era un tipo recio, el mejor cazador, el mejor nadador. Y claro, un hombre como este, ¿por quién se iba a fijar? Eso sucede en el mundo guaraní, aquí en la televisión, ¿no? No se va a fijar por la más simpática, ¿no? No, porque él fijó sus ojos en Ñasaindú. Y Ñasaindú era una muchacha bonita. Pero ustedes saben, algunas vieron una muchacha bonita, pero lindas, bellas. Por ejemplo, no sé, ¿quién puede ser? Belén Esteban, ¿qué sé yo? Pues esa era mucho veces más bella que Belén Esteban. Era una hermosa, tenía una hermosura, señora, tenía una hermosura silvestre. Y claro, él, Ñati'ú, murió de amor por ella y no se aguantó. Esa misma noche que le vio, le declaró su amor y le dijo que quería casarse con ella. Ella lo miró de pie a cabeza, le gustó la cosa y le dijo que sí, pero con una condición. Aquella mujer le dijo que se casaría con él si él le regalaba los pendientes de su señora madre. Y entonces él dijo que eso era imposible, porque eso le había regalado su difunto padre, y que ella lo tenía prácticamente como parte de su piel, no se sacaba nunca ni para bañarse. Entonces ella le dijo que la única manera en que ella se iba a casar con él era que le regale esos pendientes. O si no, este hombre salió cabizbajo de allí. Se puso a pensar. Tenía que decidir entre el amor de una madre y el amor de... Belén Esteban. No tardó en decidirse, obviamente, por el amor de la mujer. Entonces rápidamente empezó a correr convertido en un yaguareté. Se convirtió en una serpiente yarará y se metió sigilosamente al lecho de su madre que estaba durmiendo la siesta. Se trepó sobre ella, le arrancó con sus dientes los pendientes, salió nuevamente. Volvió a convertirse en un yaguareté y se fue corriendo, directo a la choza de Ñasaindú. Cuando le llegó a la choza de Ñasaindú, encontró que Ñasaindú estaba allí totalmente desnuda, porque bueno, la verdad que ropa no usaban mucho, de espalda. Se sentó, Ñasaindú giró, sin decir nada, le quitó los dos pendientes, se lo puso, y créanme, señoras y señores, que aquella mujer a este hombre de un solo bocado, y no literalmente, La madre cuando se despertó, se dio cuenta de lo que había pasado, y sobre todo cuando se enteró que su propio hijo le había robado para entregarle a aquella mujer murió de pena. Murió de pena, no aguantó. Pero bueno, ellos enterraron a su madre, el amor lo puede todo, que dice una canción, se casaron, y aquella fiesta duró días y noches, y días y noches, hasta que se cansaron todo el mundo, estaban todos ya por el suelo, despidieron a los invitados y se quedaron así. Y como el cuento es muy largo, les voy a resumir, porque la historia es que tuvieron hijos, vivieron una vida plácida, tranquila, y cuando le llegó su hora a Ñati'ú, murió tranquilamente y se fue a los cielos. Pero allí a los cielos, allí le dijeron que por supuesto que desde luego que él no podía entrar allí. Los dioses le dijeron que él había hecho tanto mal
a su madre la había matado de pena, que él no podía entrar ahí. Y la única manera de redimirse era que consiguiera los pendientes de su madre. Y entonces Ñamandú, el padre primero de los guaraníes, de un soplo divino, lo convirtió en un pequeño insecto, con alas transparentes, unas patitas largas y un pico. Dicen que desde ese día el ñatinú, el mosquito, habita con nosotros en la tierra. Dicen también que por las noches, y ustedes bien lo saben, sobre todo las noches de verano, siempre empieza a decir, porque dicen que hasta hoy sigue buscando los pendientes de su madre.